Hola. A ver. Voy a invitar a Carol. Hola, ¿cómo estén? Hola, ¿qué tal? Hola, Carol. Hola, ¿qué tal, Patri? Madre mía, qué puntualidad. Gracias por no dejarme aquí haciendo Hola, hola, ¿qué De tal? verdad, ¿eh? Te lo agradezco. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy Bien. bien, muy contenta de este encuentro, con ganas de compartir contigo, de conversar, de intercambiar y también con un pellizquito en el estómago, ¿no? Ay, vamos a ir, el directo, primer directo que hago, o sea que De aquí a la fama, de aquí a la de aquí fama ya. Las a la próximas. fama. Bueno, si queréis, es que es un tema, el otro día Carol y yo estuvimos hablando un poco, ¿no?, sobre lo que íbamos a hablar y realmente es un tema que da para muchísimo, así que creo que vamos a ir bastante en parfeina, ¿no? Porque si no nos vamos a estar, hola a todos, ¿cómo estáis? Si no, nos vamos a estar aquí hasta las tantas y es un poco tarde, así que si queréis empezamos con las presentaciones, brevemente, yo me presento para los que no me conozcáis, soy Patri, hola. 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 Bueno, yo soy astróloga y ayudo a las personas a conocerse mejor para poder entender quiénes son realmente y a partir de esto pues poder llevar una vida más acorde a quiénes son y una vida con la que todos estemos cómodos. Explicación rápida. Y Carol, que se presenta ahora. Pues yo soy Carol Sánchez, soy terapeuta de duelos, especializada en duelos, aunque acompaño a personas en momentos de crisis, de confusión, de necesidad de conocer o de ampliar su mapa, de conocerse a sí mismos. También practicamos mindfulness y todo lo que tiene que ver con el relacionarte contigo misma y con los demás, ¿no? Con entrar en contacto con tus necesidades, con tus dolores, que de eso hablaremos hoy un rato. Bastante. Sí, y con las etapas que uno va transcurriendo en la vida y que a veces necesita hacerlo acompañada, a veces necesita tener a alguien al lado. Ujú. Y para eso estamos, básicamente. Genial. Bueno, hace un montón de cosas, Carol. Pero bueno, un poco, como sabréis, si seguís el tema astrológico, ahora mismo estamos en temporada de Escorpio. Escorpio nos habla de muchas cosas, pero principalmente nos habla de ese trabajo de sombras, ¿no? Que veremos también que tiene que ver con el tema del duelo, ¿no? Pero de esa capacidad de mirar a esas partes de nosotros que quizás son más incómodas o que no están tan aceptadas socialmente o que no nos gustan, pero que al final forman parte de quienes somos nosotros como humanos, ¿no? Pues todos tenemos envidia, todos tenemos celos, todos tenemos rabia, todos intentamos controlar que nos controlen. Y en esta temporada, pues es un momento de aceptar esa parte de nosotros, ¿no? Mirarla de frente y entenderla. Y también tiene mucho que ver con nuestra capacidad como seres humanos para transformarnos, ¿no? Al final es ese trabajo de irnos a las profundidades y muchas veces cuando llegamos allá a las profundidades ver esas cosas que quizá ya no sirven y aprender a dejarlas ir. ¿Vale? Entonces, por eso Escorpio se le dice mucho, bueno, es regente de Escorpio es Plutón y tiene que ver con la muerte, ¿no? Y se le dice mucho que es el signo del ave fénix, ¿no? Porque es esa capacidad, ¿no? De yo muero, pero a partir de ahí resurjo de mis cenizas y sale un nuevo yo, ¿no? Entonces es una energía que me parece súper bonita porque lo que nos enseña es que yo, más allá de ser Patri, que soy astróloga, soy novia de, hija de, hay algo más inherente en mí, que aunque todo eso muera, yo sigo ahí, ¿no? Y es una energía que nos da muchísima fortaleza, ¿no? Entonces, como he dicho que no me iba a enrollar mucho, te dejo mucho, Carol. Bueno, un poco, Es que Carol y yo cuando te nos conocemos. gusta algo, cuando te apasiona algo, cuando le encuentras sentido a algo, es muy difícil resumirlo, ¿verdad? Es muy difícil quedarse en cuatro palabras solo. Y te venía escuchando, Patri, y pensaba, jo, pues como la vida misma, ¿no? En el fondo es Escorpio, que Tal si cual. no, que los ciclos por los que pasamos. Y un ciclo siempre es un nacimiento, un desarrollo, una madurez, un apagarse, una muerte y un resurgir otra vez, ¿no? Sí, de hecho, Y es,
Y en eso estamos. De hecho, mañana es luna llena, ¿no? Y al final esos son los ciclos de la luna, ¿no? Inicio algo, lo voy madurando, de repente me doy cuenta hoy, quizá hay cosas de esto que no me servía, las suelto y vuelta a empezar, ¿no? Entonces sí, un poco Escorpio nos habla de esa fase de la vida en la que me doy cuenta de que hay algo que ya no servía y que lo tengo que soltar, que es muy difícil muchas veces, es un proceso a veces doloroso también, que eso es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos a centrarnos sobre todo en lo que es la temática del duelo, ¿no? Que justo tiene que ver mucho con nuestra capacidad de, bueno, de afrontar este cambio, ¿no? De algo que estaba y que ya no está y de cómo nosotros lidiamos con esto de la forma más amorosa posible, ¿no? Y también, bueno, cómo la terapia, ¿no? Nos puede ayudar a transitar esto de la mejor forma posible. Así Entonces yo es. tengo un montón de preguntas preparadas para Dale, ti. dale, Patri. Esto es un directo, así que por favor compartir, preguntar lo que queráis. Y también al final del directo vamos a hacer, porque Carol, como os ha dicho, entre muchas otras cosas, también hace mindfulness, ¿no? Acompaña sus terapias con mindfulness. Y al final, para los que os quedéis al final del directo, pues vamos a hacer un pequeño ejercicio de mindfulness, ¿no? Por Para... supuesto, y además os invitamos a todos y a todas a que lo practiquéis. Será así muy rapidito, nos ayudará también a cerrar este directo en el que estamos ahora y a estar también con nosotros. Pero bueno, no avanzo. Vamos primero con la Spoilers, no, segunda, vamos tratando el tema, ¿no? Antes. no. Bueno, la primera pregunta básica, ¿no? Para ponernos a todos en contexto es ¿qué es el duelo? ¿No? Si nos... Vale, sí, me parece bien, es un buen punto de partida, ¿no? Porque al final el duelo no deja de ser un proceso natural, y cuando digo natural lo resalto porque es intrínseco en nosotros, en nuestra composición humana, ¿no? Para transitar un momento de ruptura, de pérdida, de desvincularnos de una persona, puede ser de un objeto o puede ser de un lugar, pero que es significativo, que es algo que es importante en nuestra vida, ¿no? Para mí, al final, cuando hablamos de duelo, y de ahí viene la palabra, es un contacto con el dolor. Y ese dolor, pero es un dolor que te transforma, ¿no? Es un poco como tú decías, ese escorpio, ¿no? Es ese dolor que si tú haces todo tu ciclo, puedes llegar a transformar y a resurgir, ¿no? Pero es un proceso, y es un proceso natural, ¿sí? Mm. Sí, interesante, ¿no? Porque siempre duelo, ¿no? Muerte, ¿no? Siempre lo asociamos a que ha muerto una persona, pero en realidad hay muchísimos tipos de duelo, ¿no? Yo puedo estar en duelo porque he dejado el trabajo, entonces pues yo ya no soy la Patri que trabajaba en marketing. Puedo estar en duelo muy habitual porque lo he dejado con mi pareja, ¿no? Que es un tipo de duelo que igual no está tan reconocido, pero es un duelo también, ¿no? O porque hay algo de mí que yo he tenido que dejar ir, que yo ya no me identifico con eso y eso también es un duelo, ¿no? El darse cuenta de eso y tener que dejarlo ir, ¿no? Entonces es importante eso que hoy cuando estamos hablando de duelo no hablamos solo del fallecimiento de una persona, sino que, como dice Carol, es un proceso natural que todos vivimos muchas veces a lo largo de nuestra vida, seguramente hoy mismo quizá hayamos vivido algún tipo de duelo. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, yo digo que nosotros nos pasamos la vida en duelo. La cosa es que no somos conscientes o no lo percibimos de manera consciente, pero en el momento en que nacemos, ya todo lo que viene después es un proceso de duelo, ¿no? Porque de bebé pasamos a ser niñas y para eso tenemos que dejar atrás al bebé. Cuando somos niñas, con el tiempo pasamos a la adolescencia y dejamos a la niña o al niño atrás, ¿no? De la adolescencia pasamos a la pubertad, a la maduración y dejamos de ser adolescentes también, ¿no? Para pasar a otra etapa de nuestra vida. Simplemente el ciclo natural de la vida es un duelo tras otro duelo, tras una etapa, tras otra etapa, ¿no? Y efectivamente, seguramente que socialmente es más fácil identificar el duelo con la muerte de una persona, ¿no? Pero hay muchos más tipos de duelo y me ha gustado mucho eso que has dicho, ¿no? Yo dejo un trabajo y ya no soy la Patri que era, Claro. porque de alguna manera es una parte nuestra con la que nos hemos identificado, muere cuando se acaba esa etapa. Es una muerte, como te diría, no es una muerte física, ¿no? Pero es la muerte de la historia que te ha acompañado, ¿no? Al final, de aquellos elementos con los que tú te has identificado. Puede ser con un trabajo, por ejemplo,
hay un duelo muy importante cuando los hijos, por ejemplo, se van de casa, ¿sí? Un duelo puede ser una separación, un divorcio. Eso es un duelo, además, yo creo que de los más dolorosos y significativos, ¿no? Se te Sí. ocurre que hay un duelo cuando sí, es la muerte de una mascota, por ejemplo. Un proceso de enfermedad también es un proceso de duelo, ¿no? Cuando tú fíjate, a lo mejor, yo qué sé, pues tenemos un accidente y perdemos un brazo o perdemos nuestra movilidad, ¿no? Imagínate qué pedazo de duelo tenemos ahí, ¿no? Porque a partir de ahora es una adaptación a a un nuevo momento de tu vida, a una nueva etapa en el que tú ya no tienes esas funciones vitales, ¿no? Ya no tienes esa salud. Al final es la pérdida de la salud, la enfermedad, ¿no? El Claro, envejecer propiamente es otro duelo también. Sí. aquí me voy a saltar el guión ya empezamos. Pero se me ocurre, Vale. al final un duelo es un cambio, ¿no? Básicamente, y el dolor, como tú dices, que yo siento ante este cambio, ¿no? Entonces, ¿hay algún tipo de personalidades que quizá, o qué tipo de características tengo que cultivar yo como persona para poder afrontar este duelo de la forma menos dolorosa posible? Pregunta. Características. Bueno, en el fondo es que al final eres como eres y con la historia que tú tienes, ¿no? Entonces, no sé si habría que tener un tipo de características. Lo que sí te puedo decir es que nuestra historia también va a marcar mucho cómo nosotros afrontemos ese duelo. Dependerá de las experiencias que hemos tenido en cuanto a esas rupturas, ¿no? Los cambios tienen que ver con romper, con perder, ¿no? Si hemos tenido muchas pérdidas a lo largo de nuestra vida o hemos tenido algunas significativas, ¿no? Pues personas, por ejemplo, que han venido de otro país o que han migrado a otro país, ¿no? Eso también hay un duelo se llaman duelos migratorios, ¿no? Ahí también hay un duelo si han hecho un cambio de estos, por ejemplo, o si han tenido pérdidas tempranas, ¿no? Y dependerá de cómo lo han vivido, de cómo lo han madurado, de cuán resiliente se ha vuelto esa persona a través de su propia historia y cómo ha sido capaz de ir integrándolo, ¿no? En su vida. Pero sí que es verdad que hay personas pues, que son más sensibles que otras, igualmente, por su propia historia, por su carácter, por su entorno, por su cultura también. La cultura es muy importante que la tengamos en cuenta, el tiempo que nos ha tocado vivir también, ¿no? Cómo se comporta la muerte, cómo nos relacionamos con la muerte en el tiempo que nos ha tocado vivir. Y seguramente pues estas personas eran más sentidas, más intensas, ¿no? Hablando de Escorpio, que yo lo tengo relacionado con mucha intensidad, probablemente las personas que tienen mucho Escorpio, pues no me lo vas a decir tú mejor, quién es el astrólogo aquí, ¿no? Pues lo van a vivir con más intensidad, como más a flor de piel, ¿no? Sí, pero justo Scorpio lo que hablábamos, ¿no? Que nos da esa intensidad, pero también nos da esa fuerza, ¿no? Porque al final Scorpio lo que hace es, a través de vivir muchas veces este tipo de experiencias, al final es como descubre su fortaleza, ¿no? Y de ahí también, por eso de Scorpio después vamos a Sagitario, que tiene que ver con la confianza y el optimismo en la vida, ¿no? Porque cuando yo me doy cuenta de que soy capaz de sobrevivir a cualquier cosa, es como, guay, yo soy la puta ama, ¿sabes? Y ahí, claro, Totalmente. pero obviamente primero tengo que pasar por esa etapa, ¿no? Porque si no voy ahí como en rollo negador de todos happy flowers y la vida no es así, ¿no? Pero sí ligándolo un poco a la astrología, sí que se me ocurría, ¿no? Pues un poco como los signos de agua, ¿no? Que tienen esta tendencia más a aferrarse al pasado, a hundirse más en las emociones, ¿no? Y quizá hay otro tipo de energías, ¿no? Que son más mentales, ¿no? A lo mejor los signos de aire que tienen esa capacidad de salirse de lo que está pasando, salirse de las emociones, analizarlas, ¿no? Iba un poco por aquí mi pregunta, ¿no? Como quizás sería como cuál es el proceso, ¿no? Para sobrellevar este duelo de forma más armónica, ¿no? Para entender estas emociones, tengo que vivirlas, tengo que salir, tengo que entenderlas, ¿cómo funciona esto? Pues yo creo que hay un momento para todo, en realidad, fíjate. Seas del elemento astrológicamente hablando que tú seas, ¿no? Igual que tengas el carácter que tengas, en realidad hay un tiempo para todo, hay un tiempo para sobresaltarse, hay un tiempo para negar esa situación, hay un tiempo para contactar con emociones encontradas y contradictorias, hay un tiempo para empezar a soltar y a conectar con esa realidad, hay un tiempo para todo, en realidad, ¿no?
pero en cuanto a maneras de ser, que es lo que tú me estás comentando, creo, todos los extremos van a dificultar ese soltar, van a dificultar ese duelo, van a dificultar ese verse, esa sombra también, ¿no? Todos los extremos. En cuanto a los signos de agua que te decías, que los tenemos asociados, o yo por lo menos los tengo asociados a la sensibilidad, en realidad un duelo pasa, gran parte de ese duelo pasa por sentir. Total. Sentir. O sea, nosotras ahora estamos compartiendo desde lo cognitivo, ¿no? Pero racionalizar algo que se necesita sentir también puede impedir hacer ese proceso, ¿no? Ese soltar, ese duelo. 100%. Y hay momentos en que cognitivamente también necesitamos comprender, necesitamos entender. Hay un momento de nuestro proceso de las tareas del duelo en que la pregunta es ¿por qué ha pasado, ¿no? O ¿por qué a mí me ha tocado? O ¿por qué necesito comprender, ¿no? Esto que está pasando? Y también forma parte de nuestra vida, ¿no? De nuestro universo. Así que los signos que son más sensibles, asociándolo ahora a la astrología, tenemos algo ganado, y es que el duelo pasa por sentir, como todo en la vida. La vida, estamos aquí, como decía, me parece que era el Papa que tenemos ahora actualmente, ¿no? Que decía que la vida, el Papa Francisco, ¿no? Que la vida no estaba para balconearla, la vida está para vivirla, no para balconearla, ¿no? No para ponerte desde el balcón y ver pasar, mira cómo pasa, ¿no? Mira, no, sino para bajarte a la calle y pisar y andar y experimentar y sentir y dolerte, ¿no? Supongo que eso lo dijo desde un balcón, ¿no? Me imagino. Lo digo desde un balcón, Sin ser yo muy seguidora de él, pero me imagino que sí. Probablemente, Sí, totalmente. probablemente, pero a mí me ayuda esto, es importante el sentir en el proceso de duelo. 100%. Aquí al final, bueno, nosotros desde la astrología siempre es como pasar por todo, ¿no? Y al final es eso, sentir, también aprender a salirse, también aprender a ser práctico, ¿no? Que sería la tierra, ¿no? En un momento, que así es como aprendes al final a gestionar el duelo, ¿no? Es como tengo esta sensación, la vivo, la siento, pero pues al final voy a un terapeuta como tú, ¿no? Que me da herramientas para entender esto y poco a poco ir procesando esto, ¿no? Entonces un poco como vivir todas las energías, integrar todas las energías. Sí. Y esto tiene que ver con la sombra que hablabas antes también, con nuestra sombra, ¿eh? Se trata de ir integrando todo lo que somos en realidad. Es como ampliarte, ¿no? Ampliarte, reconocer tu sombra es ampliarte. Y en cuanto a proceso de pérdida, también te amplía, ¿no? Porque te pone en contacto con todas tus capacidades, en realidad. Yo creo que una de las cosas por las que más me gusta mi trabajo es porque me pone en contacto con algo muy puro, con un amor muy incondicional, muy, muy de verdad, muy esencial, ¿sabes? No sé, es como cuando la vida te pone en momentos muy extremos o muy límite, te quedas en pelotas con lo que hay, con lo que realmente importa, ¿no? Y esto forma parte del duelo, porque el dolor que se siente en un duelo te atraviesa literalmente, te atraviesa, es desgarrador. Y ahí las tonterías se te caen todas, las neuras, las tonterías, todo. ¿No? Te queda lo que de verdad importa. Y lo único, de verdad, Patrick, que a mí, en mis experiencias, yo ya no te hablo como Carol terapeuta, te hablo como Carol persona, que me ha conectado con un amor purísimo. Lo que de verdad importa es el amor. Y con eso es con lo que vamos a conectar cuando nos dolemos. Qué bonito. Sí, la vida es eso, una danza entre el amor y el dolor. Esta es la vida. Dolor y amor, dolor y amor. Y da igual por donde entres, vas a acabar en el otro extremo, ¿no? Porque fíjate, si alguna vez te has enamorado, un amor ese cuando te enamoras de verdad hasta el tuétano, es el que más duele, ¿no? Hasta te duele el estómago, te duele el cuerpo, te duele, ¿no? Y el dolor tan extremo al final, lo que te digo, te deja en pelotas, te deja en bolas, y lo único que te ayuda a sostener ese dolor es el amor. ¿no? El problema es cuando queremos evitar ese dolor, ¿no? También. Y entonces también sí. Claro, es cuando se convierte en un problema esto.
Esto cuando se convierte en un problema, porque hay veces en el proceso de duelo que evitarlo en una medida es un síntoma sano. Evitar de alguna manera es sano, porque como te digo, el dolor es tan fuerte, tan desgarrador, que a veces no somos capaces de sostener tanto dolor. Y es más sano darte cuenta como no soy tan fuerte en realidad, ¿no? Para poder realmente encontrar tu ritmo y tu tempo para poder ir asumiendo ese dolor. Entonces, ¿Y qué pasa cuando a te veces das cuenta el que de esto, ¿no? Cuando te das cuenta de no soy tan fuerte, ¿no? ¿Qué haces en ese momento? Entiendo que es el momento en el que tienes que ir a terapia, ¿no? A buscar ayuda externa, ¿no? ¿Y cómo transitas esto? sí, es un buen momento para encontrar apoyo, siempre. El dolor siempre se lleva mejor en red, porque de alguna manera lo podemos sostener mejor. El dolor entre dos, entre cuatro, entre una comunidad se sostiene mejor que uno solo. Si no hay ese apoyo, si no hay esa comunidad, o si la comunidad o la gente que te rodea no siempre está preparada para acompañarte, es el momento de ir a una profesional, es el momento de ir a terapia. Pero ni todos los duelos pasan por terapia, ni todas las pérdidas pasan por terapia. Eso también que quede claro. En fin, estamos, como decía al principio, estamos capacitados para hacer este proceso de adaptación, este proceso de soltar. Pero sí que cuando no se puede, entonces hay que acudir, ¿no? Y yo siempre digo una cosa, el duelo se vive en uno mismo, una misma. O sea, eso no te lo va a quitar nadie. Te toca y si te ha tocado, te toca. Pero si lo hago contigo, me siento más capaz. Entonces, acudo a un terapeuta porque en terapia me siento más capaz de poderlo afrontar, lo que me toca a mí afrontar, hacer ese camino, ¿sabes? También volviendo al tema de los tipos de duelos, ¿no? Que hablábamos, no hay duelos por muerte, por ruptura. ¿Qué diferencias hay en cómo se viven un tipo de duelo u otro, ¿no? Porque entiendo que aunque todos son una pérdida y todos suponen un dolor, pues no es lo mismo la muerte de un familiar que dejarlo con una pareja o que dejar el trabajo, ¿no? Hay diferencias en estas etapas, las típicas etapas, estas famosas del duelo, ¿no? Aceptación, rabia, bla, 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 cambian en función del tipo de duelo que estemos haciendo. Mira, me he acordado ahora de una clienta que vino a terapia porque había perdido a su hermano, que era más joven que ella. Me parece que el hermano falleció con 36 años, se suicidó y, y llevaba un tiempo ya en duelo y tuvo una crisis, entonces decidió venir a terapia. Y lo primero que me dijo es, si me vas a hablar de las etapas del duelo, me doy media vuelta y me largo. Bien, esa fue una buena lección, porque de alguna manera lo que me vino a decir es, yo y mi dolor somos únicos, 100%. 100% únicos, ¿sabes? No me metas en el mismo saco que a todas, ni pretendas irme enmarcando en una serie de etapas de un manual, ¿no? Y esa fue la primera lección que a mí me enseñaron de esto, ¿no? sobre cómo transitar el duelo. Sí que es cierto que depende de qué tipo de terapia y depende de qué escuela, ¿no? Habla de las etapas del duelo. A mí me gusta ahora hablar más de las tareas del duelo. Es decir, hay una serie de tareas por las que pasamos. No es lineal, porque un duelo no es lineal, porque nosotros no somos lineales, ya partiendo de esa base, ¿no? Hay hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hay movimientos, es más como una espiral, que incluso en el mismo momento se pueden estar dando dos acontecimientos a la vez, ¿no? Y en esas etapas y en esas tareas, más bien, tenemos una serie de necesidades que vamos a ir satisfaciendo, ¿no? Que vamos a ir cubriendo. Por ejemplo, para ser más claro, porque a veces me pongo un poco técnica. El primer impacto, aunque tú sepas que esa persona va a fallecer, aunque tú sepas que esa relación, nos sentamos porque esto ha llegado hasta aquí, aunque ese trabajo está ya para rematarlo, Sí, sí. o lo voy a dejar, ¿no? Hay un choque, hay un impacto que de alguna manera nos congela. Es como si
para amortiguar el dolor, ¿sabes? Nos paralizamos, nos desconectamos. Entonces es como, no sé ni lo que me está pasando, hay una desorientación, hay como si te pusieran en pausa, ¿sabes? Este sería el primer choque. Claro, luego va a depender de qué se trate la noticia, de cómo te la digan, de lo esperada o inesperada que haya sido, ¿no? Por ejemplo, que va a tener más impacto o menos en este choque, va a durar más o menos tiempo. En fin, lo que veníamos contando, ¿no? Luego, con el tiempo, si todo el proceso va bien, este shock o este impacto va a ir disminuyendo y vamos a empezar a tomar contacto con la realidad. Ha pasado algo, sí. Y ahora ya, aunque yo lo puedo ir negando, puedo ir haciendo para atrás hacia adelante, ¿no? Contacto, pero me retiro. Sí, pero vuelvo a dar un argumento que dices, no, pero no te has enterado o estás en otra onda, ¿no? Y con el tiempo esto también, con el tiempo, con hablarlo, con tratarlo, ¿no? Va disminuyendo y vamos llegando a otra fase en la que somos capaces ya de contactar más con el dolor, ¿no? Y ya a lo mejor no buscamos tanto culpables, no nos preguntamos por qué a mí, ¿no? Por ejemplo, ya somos capaces más de asumir que este dolor está ahí y somos más capaces de aceptar que ahora me tengo que encargar de mí, de mi vida, sin esa persona, sin ese trabajo, sin esa casa, sin ese, lo que sea que hayas dejado atrás, ¿no? Y después yo creo que llega la última etapa ya, entonces va disminuyendo y va entrando la etapa y ahora con todo lo que he aprendido, con toda esa nueva piel que yo ya he dejado crecer, ¿no? Que ha aparecido en mí, con todos los recursos que yo ya tengo en mi mano, cómo yo lo puedo poner al servicio de otros que están como yo, ¿no? Cómo yo hago esa transformación, cómo la expongo luego a mi comunidad, ¿no? Cómo la saco fuera. Entonces son como unas tareas, más bien. A ver si adivináis en qué signo tiene el ascendente Carol. Difícil, difícil Que lo de escriban, adivinar. que lo escriban. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Hablando de topicazos, ¿no? También vamos a quitarnos ya los Vamos topicazos a de darle encima, a los esto. temas, ¿no? El tiempo lo cura todo, ¿no? Esta famosa frase, ¿no? Y este debate, ¿no? De esa pregunta que sabes que no quieres que te haga, pero que te voy a hacer, ¿no? De ¿cuánto dura de media un duelo? Hay No, una no, duración yo quiero que rápida. me la hagas. Lo que no sé si te gustará tanto la respuesta que te voy a dar. Bueno, ya me la Eso sé, pero lo sabes. a ver, Vale. yo me llevo al público y a los oyentes. Pues te diría así de entrada que no tengo ni idea. ¿Cuánto dura? Ni idea. Ujú. Ni idea. Eh, pues depende de la persona. Ujú. Depende de la relación que hayas tenido, ¿no? De lo significativa que sea. Depende de cómo seas. No hay un tiempo. A mí me gusta más hablar de tiempo. Y el Ujú. tiempo es aquel tiempo que hay entre una acción y otra, ¿no? Entre una tarea y otra tarea. Y sobre todo es muy importante en qué empleas ese tiempo, ¿sabes? Porque el tiempo sin conciencia no sirve de nada, no sirve de nada. Entonces el tiempo no hace nada. Primero y fundamentalmente, pero es que no vamos a ir por los cerros de Úbeda, Patri, es que No, el tiempo no existe. sí, sí, me está interesando. El tiempo no existe. Pero No, sí, no, ahí no entramos. Ahí ya no, estamos, ya te... ahí no estamos empecemos. de acuerdo. No, pero sí hay un tiempo que va a transcurrir, evidentemente. Ahora, para dejar a las mentes que la incertidumbre y estas respuestas no les va a nada, hay muchos estudios que hablan que aproximadamente un duelo puede durar alrededor de 2 años. Ujú. Pero yo lo voy a dejar ahí, muy entre comillas, porque vuelvo a decir, va a depender. Va a depender de varios factores. Pero sí que te voy a hablar de tempo. Esto sí me gusta más, de tempo, de aquello que hacemos entre una necesidad y otra necesidad. Todo con lo que vamos haciendo con presencia, con conciencia, con responsabilidad ante lo que tenemos delante, ¿no? Porque tendremos que ir tomando decisiones también sobre eso.
Sí, yo el tema de los tiempos, por un lado, tengo como opiniones encontradas, ¿no? Porque por un lado, totalmente es un proceso personal y cada persona va a tardar lo que tarde y también poner esa presión de, uy, han pasado ya 2 años y sigo estando mal, ¿qué pasa, no? Es negativo, pero por otro lado sí que es cierto que a veces va bien entender, ¿no? Como estás, primero de todo también, esto también te puede ayudar a decir, bueno, acabo de empezar en el duelo y es normal, ¿no? Que esté mal, es normal que esté. Y también quizás si han pasado ya esos 2 años, ¿no? Y sigo estando mal, pues quizá a buscar ayuda, ¿no? Sí. O sea que al final, entendiendo que cada uno tiene su proceso y que estas son cosas generalizadas, es verdad que a veces algunas personas más cuadriculadas, pues sí que les puede ir bien saber este Sí, tema de fechas. Pero bueno, a mí sobre todo me parece muy bien poner el tiempo porque hablando de tópicos, que los tópicos a veces no nos ayudan demasiado, ¿verdad? Eh, en nuestra cultura escuchamos demasiadas veces aquello de, hombre, pero todavía estás así. Es que tú total. tendrías que estar en otro momento, es que como el todavía. Pero mujer, es que, ¿sabes? Deberías estar en la fase 3. Llevas Venga, va, que esto ya 125 verás. días. Como que tenemos siempre prisa, Ujú. prisa para todo, pero especialmente prisa para salir del dolor, de la tristeza, de esas emociones que son más incómodas a lo mejor. Bueno, tenemos... Entonces, Dime, claro, dime. para eso es decir, mira, relájate porque 2 años. Bueno, tenemos prisa porque también lo que hablábamos el otro día, no tenemos una sociedad que nos permita vivir ese dolor, ¿no? Entonces, Claro. se muere una persona relevante para ti y tienes 4 días. Tampoco se nos permite darnos ese tiempo para realmente hacer este proceso de conectar con nuestro dolor, ¿no? Entonces, obviamente, nos vamos a la parte, aquí a la tierra, ¿no? A la practicidad de, yo es que no me va bien ahora mismo, está sintiéndome mal, ¿no? Patri, es que ¿sabes qué pasa? Que vivimos tan desconectados Mm. en general. O sea, este sistema que tenemos de vida esa Matrix, de la que hablamos, nos tiene muy desconectadas en general. ¿Cómo no nos va a tener desconectadas de la muerte, que es al final la propia vida, ¿no? Mm. Entonces, claro, hay prisa para todo, pero para vivir tenemos prisa, para morir también y sobre todo hay una prisa muy grande para no darnos cuenta de lo que nos duele. Mm. Aquí como buena luna en Capri, que experta en esto, ¿qué pasa si yo no afronto mi duelo? Si yo lo ignoro, ¿no? Y pues eso, me pasa algo y sigo con mi vida, no me es práctico, sigo adelante, pa. Aparte de que me va a dar un tic en el ojo, aquí el tema de tierra, ¿no? Que se somatiza mucho. ¿Qué pasa cuando las personas no nos damos el tiempo para afrontar este dolor? Bueno, lo que me viene a decirte es que probablemente aparecerá con el tiempo, Mm. aparecerá con el tiempo. El dolor no, no desaparece hasta que no se duele. No sé si me explico bien. Aquí Mercurio en Piscis intenta ser lo más claro posible. El dolor no desaparece, pareces Mariano Rajoy, ni Mariano Rajoy lo Algo, algún marianismo debo de tener dentro. Eh, pero va de eso. Tarde o temprano es como el agua. Encuentra su sitio por donde salir, ¿no? Pues Tal cual. el dolor es lo mismo. Lo puedes adormecer. Yo digo muchas veces que lo puedes pagar a plazos, pero la cuenta hay que liquidarla al final, ¿sabes? Me ha gustado mucho esta metáfora que has hecho, ¿no? Que me imagino como la cañería con esa gotera que poco a poco, y de repente un día se te cae el techo, ¿no? Te Sí, encuentras con esa enfermedad eso es. porque lo has estado intentando ignorar, cuando en realidad habría sido mejor. Voy, miro la gotera, la miro todo lo que la tengo que mirar y la... Sí, lo que pasa es que en esto me gusta ponerle una mirada compasiva, por lo que te decía antes, 100%, sí. porque quien no lo hace no es porque no quiere. Yo entiendo que quien no lo hace es porque realmente no puede. Al final todos tenemos nuestros mecanismos para afrontar las emociones, ¿no? Entonces, lo que habíamos hablado, ¿no? Una persona que es más de agua va a ser más capaz de vivir esa emoción, aunque ninguno es bueno ni es malo, ¿no? Porque lo que decíamos, no la vivo tanto
que me cuesta salir de ahí. Y habrá otra persona que no tenga esa capacidad de conectar con la emoción, que tiene su lado positivo, ¿no? Porque es la persona que va a poder ir a trabajar mañana. Entonces los jefes estarán encantados, ¿no? Pero al final es eso, ¿no? Es esa incapacidad de, bueno, como tú dices, es, no puedo porque yo no funciona así, ¿no? Entonces al final la vida ya nos llevará a que podamos, ¿no? De alguna manera que tengamos que acabar pudiendo. Sí, sí, totalmente. Todo encuentra su camino al final, para lo que tiene que ser, ¿no? Y el dolor también, evidentemente, encuentra su camino. A veces en forma de síntoma, como tú decías, ¿no? Puede ser, pues yo que sé, aparecen vértigos, aparecen dolores de espalda, muchos de los síntomas que tenemos físicos son heridas o dolores emocionales y psíquicos también que no somos capaces de afrontar, ¿sabes? Me gusta esto que dice Astolfo, y el tópico del luto, a veces no nos permitimos salir del duelo. No sé si va por donde yo creo que va el quedarnos enganchados, que esto es muy escorpiano, ¿no? El quedarnos enganchados en ese dolor, ¿no? Mm, O sea, hay el punto de tengo que sentir ese dolor, sí. ¿no? Y 100%, pero también qué pasa cuando me quedo ahí, Lo me mismo, quedo enganchado, capaz de salir. exactamente lo mismo. A veces te quedas ahí enganchado porque es más seguro que soltarlo. 100%. Es más seguro que soltarlo, incluso te diría, y me lo voy a inventar, ¿no? Pero es menos doloroso que lo que te espera después, a lo mejor, ¿no? Siempre es lo que hablábamos, ¿no? Siempre hay un beneficio, ¿no? Detrás de todo lo que hacemos, ¿no? O también el refugiarse en la lástima de los demás, ¿no? Claro, Y ahí también. hay otro Siempre hay punto. ganancias secundarias. Es decir, Ujú. cuando perdemos algo, ganamos algo también. Aunque no sea tan obvio, aunque no sea tan claro, ¿no? Igual que para soltar, por ejemplo, que el otro día hablábamos, ¿no? Pero ¿por qué me cuesta tanto soltar esta relación si lo tengo clarísimo que está súper acabada, que es súper tóxica y demás? Ya, pero por ponerte un ejemplo, si para ti es insoportable la soledad, Mm. te quedarás antes con esa persona que no te está tratando bien o que no tiene demasiado interés contigo antes que contactar con tu soledad, ¿no? Con ese vacío. Mm. Y dices, ya, pero es que lo obvio es que no funciona la relación, no, pero lo que no es obvio, pero sí, es que por lo menos tengo a alguien a mi lado y no contacto con algo que es más doloroso todavía, que es la soledad, ¿no? Por poner un ejemplo. No sé si va por ahí, ¿eh? Lo que nos han dicho. Ahora nos va a Oye, hablar. ¿le echamos un vistazo entonces a los comentarios? Sí, mientras vas echando, aquí también el tema del miedo a lo desconocido, ¿no? Que el duelo tiene mucho que ver con el miedo, ¿no? Se acaba esta situación y ahora viene algo que yo no conozco, ¿no? Y eso da muchísimo pánico, ¿no? Sí. Lo que tú decías, ¿no? Yo tenía pareja, tengo una pareja o un trabajo que no me gusta nada, es insostenible, estoy deprimido, pero fatal, pero el enfrentarme a no tener trabajo me da mucho más pavor y prefiero quedarme en esta situación que yo sé que es mala para mí, pero el asqueroso refrán de más vale malo conocido que bueno por conocer, que no sé qué se lo inventó, pero es así, ¿no? Sí, y a veces, Patri, incluso miedo a lo desconocido y miedo a lo conocido, ¿sabes? Por ejemplo, hay mucha gente que cuando pasa por situaciones de ansiedad o crisis de ansiedad, el miedo que sienten no es propiamente a lo que hay, sino es miedo a sentir ese miedo, ¿sabes? Y entonces lo evitas a toda costa también, Uh -huh. ¿no? Es que somos mucho más complejos de lo que Ya. nos vemos. Bueno, Oye, por no cierto, somos tan complejos porque al final es lo que tú dices, la vida es dolor y amor, ¿no? Y sí, al final se reduce a todo esto. Perdón, ¿me ibas a decir? sí, te iba a decir que, mira, estaba leyendo aquí que nos dice Bonastruga, ¿por dónde van a ir los duelos de este tránsito concreto? No sé, A ver si tú, como es tránsito, te toca a ti. pero no, no sé qué tránsito se refiere. No sé A ver si lo puedo si puedo aclarar. especificar. Tránsito, no sé si se refiere a la luna llena, no sé si se refiere, porque hay muchos tránsitos ahora en el Plutón en Capricornio, no sé. También preguntan aquí, que te la Mariano Rajoyada, ¿cómo se duele el dolor?
¿Cómo se duele el dolor? Sintiéndolo, sintiéndolo. sintiéndolo. El dolor se siente, el dolor se siente. Ya está, Y no hay otra. ahí hay dolores que no se acaban nunca. Por ejemplo, un dolor por una pérdida de alguien importante, ¿no? De un familiar, siempre vuelve. Mm, Yo creo que al final aprendes a vivir con esa pérdida, Mm, aprendes a vivir con esa falta de esa persona, de ese vínculo. Y a lo mejor sí que la intensidad del dolor es diferente, pero cualquiera que haya amado a alguien que ha perdido, eh, hay un pozo de cierto dolor, pero ya es otro, ya el dolor se transforma, ya es otro, ¿sabes? Es otra vivencia la que tienes con el dolor, con ese dolor. mm. Esa Sí, es de mi hecho, experiencia, ¿eh? A lo mejor hay alguien aquí que tiene otra y es bienvenida también. no, volviendo, aquí ya vamos a la parte más personal, ¿no? Pero bueno, como sabéis, yo perdí a mi padre y es cierto que obviamente al principio pues ahí todo el día llorando y es cierto que es un dolor que sigue ahí, pero es un dolor como en cierto modo bonito, ¿no? Como que yo puedo estar, un día me acuerdo me estaba secando el pelo y de repente me puse a llorar, pero era como, no lo vivía como algo doloroso ni siquiera, ¿no? Sino como algo bonito de, bueno, me genera tristeza, ¿no? Pero también eso me recuerda a mi padre y es, realmente sí es un dolor, pero como tú dices, no es el mismo dolor que se duele, ¿no? Del que hablábamos, entonces sí, se va transformando. La luna llena, bueno, a ver, hay un montón de tránsitos. Yo hice un post hace poco, ¿no? De esto, entonces si queréis mirar ahí. Pero bueno, esta luna llena al final está en Tauro, ¿no? Y además es una luna potente, ¿no? Porque está con Urano, ¿no? Entonces va a tener mucho con este movernos en el eje Escorpio-Tauro, ¿no? Por eso también está guay que hagamos este directo hoy, ¿no? Porque Tauro nos habla mucho de quedarnos en lo tranquilo, lo bonito, lo cómodo, la estabilidad. Y justo Scorpio nos habla de cargarnos todo esto, ¿no? De darnos cuenta de, y encima es una luna llena, ¿no? Que siempre nos habla de darnos cuenta de que hay cosas que a lo mejor están podridas y que ya no nos sirven, ¿no? Y de esa estabilidad que nosotros tenemos, que es lo que ya no nos sirve y que tenemos que transmutar para poder construir una nueva estabilidad, ¿no? Aquí, según el área en el que tú tengas, en este caso, el grado 22, creo que está de Tauro, pues ahí será esa parte de tu vida que se transformará. Yo justo me gusta mucho escribir en todas las lunaciones, ¿no? En el caso de las lunas nuevas que quiero que se manifieste y la luna llena que quiero dejar atrás. Y antes he hecho el ejercicio de mirar que intenté manifestar en la luna nueva de Tauro, ¿no? Que fue en mayo. Y me he dado cuenta de que no he manifestado nada. Pero justo esta luna llena sirve para esto, ¿no? Para ese momento, son estos ciclos, ¿no? De me doy cuenta, ¿no? De que a lo mejor esas cosas que yo quería, pues no estoy siguiendo las estrategias correctas o realmente no es lo que yo quería de verdad. Y ese es el momento de dejar ir, ¿no? Entonces, un poco, no sé si hay otro tránsito importante. Hay muchos tránsitos importantes ahora mismo, pero bueno, no sé. Es que claro, si nos metemos en eso ya. Pero el más importante a nivel de mañana sería esta luna llena que ya se está sintiendo, ¿no? Y todos los momentos de luna llena tienen que ver con eso, ¿no? Con el atrevernos a darnos cuenta de esas cosas que ya no sirven y atrevernos a soltarlas, ¿no? Sobre todo estando en Escorpio, ¿no? Que es algo difícil, que ya lo sabemos porque duele, ¿no? Y siempre que hay esa pequeña muerte de lo que nosotros queríamos de nuestro ego, pues es difícil soltar y dejar ir, pero siempre al final nos transforma y nos hace más fuertes. Sí. Eh, y nos permite eh, des, redescubrirnos a nosotros también, ¿no? Y eso es importante también, me parece, vamos, es Me, importante. me gusta mucho esta pregunta también, sí, el tema de cómo podemos acompañar, ¿no? Que es lo que hablamos, ¿no? De, yo lo hago fatal también, lo confieso, ¿no? El tema de, bueno, pero si ya llevas X meses o no es para tanto, ¿no? ¿Cómo podemos aquí, cómo podemos apoyar a un ser querido que tiene miedo a soltar el duelo que le viene limitando su vida desde hace muchos años? Mm,
Primero, de la mejor manera que tú sepas. Esto lo primero. Decir esto, perdón que te interrumpa, pero es verdad que como hay todo este auge, ¿no? De, bueno, de todo psicoanalizar, bueno, del aprender a gestionar las emociones, etcétera, también siento como que cada vez hay más juicio, ¿no? De cómo tenemos que hacer las cosas, ¿no? Y también al final es eso, ¿no? Entender que las personas que nos acompañan la cagan, pero porque tú dices no lo saben hacer mejor, ¿no? Entonces yo te puedo decir, no es para tanto, pero porque en realidad te estoy queriendo aliviar. Lo que Claro. igual no lo estoy haciendo de la mejor manera porque pues yo no soy terapeuta, ¿no? Entonces tampoco, no todos tenemos un máster en terapia, ¿no? Y también entender y apreciar, ¿no? Que las personas en el fondo, en la mayoría de los casos, nos quieren ayudar, a pesar de que, bueno, a veces eso pasa por minimizar nuestro dolor, todo este tipo Sí, de cosas. siempre con buenas intenciones, ¿no? Mm, Yo suelo decir que el infierno está lleno de gente con buenas intenciones. Eso es así. mm, Y evidentemente cada uno lo hace, que hacerlo como ujú, puedas, como puedas. Para mí acompañar es dejar que pase lo que hay, simplemente. O sea, estar presente ahí al lado de esa persona. Es mm, estar sin querer cambiar nada. Que eso, como tú estás contando muy bien, Patri, es lo más complicado. mm, Somos seres sociales y entonces tenemos resonancias. Es decir, ¿por qué tú tienes tanta prisa porque esa persona deje de llorar? ¿Qué te pasa a ti con la tristeza? ¿Cómo mm, te llevas tú con la tristeza? ¿No? Y a veces es más nuestra prisa para no conectar con ese dolor nuestro que realmente el tiempo que el otro necesita para poder llorar. Y es tan importante que la persona que está en duelo pueda tener un apoyo de alguien que simplemente esté. Digo mm, simplemente porque en realidad es simple, no fácil, es simple. ¿Eh? Estar presente, sin querer cambiar nada, simplemente permitiendo que la otra persona pueda sentir lo que siente, ya sea rabia, ya sea miedo, ya sea tristeza, ya sea euforia, ya sea lo que sea. mm, Siéntelo, tienes permiso para eso. Yo solamente estoy aquí a tu lado. Esto es el acompañar, lo básico. mm. Pero sobre todo eso, ¿no? Que a veces las personas que están en duelo repiten mucho las mismas historias porque es una manera de ir drenando ese dolor, ¿no? Pues Mm. tener un oído para ir escuchándolas y no decir, oye, mira, que es que esto ya me lo has contado 4 veces, que ya no te aguanto más, ¿no? Que también es lícito si pasa eso, para eso luego ya estamos los profesionales, Tal para cual. seguir escuchándolo, ¿no? Ujú, Pero en ese momento es estar, simplemente. Y digo mm. simple y no fácilmente, ¿eh? Simplemente estar. Mucha paciencia, mucho amor, mucho escuchar, mucha comprensión, mucho ponerte en el lugar del otro, ¿no? Y darte cuenta de cómo a ti te gustaría que en un momento así pues a lo mejor alguien te escuchara o te acompañara. También el tema de la incomodidad, ¿no? Porque al final esto nos hace enfrentarnos a la muerte, ¿no? En este caso. Y también el tema de, pues ha fallecido el padre de un amigo, le llamo, no le llamo, le dejo en paz. Es muy complejo, ¿no? El saber cuándo tengo que llamar. Y también, no solo complejo, sino también desde un punto de vista egoísta, es como, quiero yo enfrentarme a esto, ¿no? Sí, mira, y ahí Tan, lo tan relacionado difícil, con la ¿no? sombra, ¿no? Que tú decías, ahí ya nos toca entonces revisar nuestra mochila, nos toca revisar nuestra sombra, porque ahí Mm, están nuestras creencias, están nuestras limitaciones, nuestros bloqueos, qué te pasa a ti, ¿no? Con hablar de la muerte, con contactar claro. con la muerte o con la pérdida, ¿no? Sí, sí. Pero ¿Cómo dar hay que ser genuino, Patri, hay que 100%? ser genuino. Sí, y también, otra duda es también cómo yo pido ayuda, ¿no? Mm. Cómo yo hago entender a los demás lo que necesito o cómo yo comunico a los demás que estoy en un duelo, ¿no? Sobre todo, bueno, quizá con una muerte, pues la gente ya se entera, ¿no? Pero quizá pues estoy mal porque lo he dejado con mi pareja o el trabajo, tampoco es tan fácil, ¿no? Comunicar eso a la gente. Mm. No suele resultar muy fácil, no suele resultar fácil. Y básicamente no suele resultar fácil comunicarlo porque no suele resultar fácil vivirlo, ¿no? Y entonces, claro, como yo lo estoy viviendo, así también me resultará más o menos fácil decirlo. Mira, yo en este punto, sobre todo, lo que me gustaría que quedara muy claro es evitar los muros de silencio. Esto es lo más importante. Eh,
¿Y qué significa evitar el muro de silencio? Pues no minimizar cómo te ha impactado esa pérdida, ese dejar ese trabajo, ese cambiar de casa, ¿no? Por ejemplo, no minimizarlo, no invalidar o ridiculizar como, va, esto, pero bueno, esto es una tontería que ya se me pasará, o no, tiene su tiempo y tiene su importancia, ¿no? Esa ley del silencio que puede ser tan devastadora también, ¿no? Es como de lo que no se habla no ha pasado. Entonces, no hablemos y ya está, ¿no? Sustituir lo que hemos perdido o la pareja por alguien muy rápidamente, ¿no? Hacer estos cambios. O, por ejemplo, un bebé, que hemos perdido un bebé y enseguida nos volvemos a quedar embarazadas o embarazados, ¿no? Para suplir ese bebé, ¿no? Hay un proceso ahí, ¿no? Y Eh, seguir diciendo lo que piensas o lo que sientes, es decir, no construir los muros de silencio. porque también muchas veces damos por sentado que la otra persona no lo va a querer escuchar, quizá, ¿no? Que yo voy a incomodar a la otra persona diciéndole, mostrándole mi vulnerabilidad al final y diciendo, admitiendo que en ese momento estoy mal, cuando en realidad muchas veces eso te conecta más con la otra persona, ¿no? Oh, el dolor une mucho, el amor une mucho, Situaciones que hemos el tenido dolor súper une mucho. borrachos, de te quiero, amigo, ahí, porque, pero al final es esto, ¿no? Al final el dolor une mucho y también el abrirte a la otra persona y el dejarle entender cómo estás, ¿no? Es que Es al muy final importante. tampoco somos tan diferentes unos de otros, ¿sabes? Entonces, cuando tú te permites ser humano, ya está, de alguna manera le estás dando permiso al otro para que sea humano también. Esta es una manera de acompañar al otro, ¿no? Pues a lo mejor yo no soy un profesional de esto, pero te ofrezco lo que tengo y lo que soy. Y si la cago, seré humilde para pedirte perdón, ¿no? Y si te va bien, pues esto es lo que hay. Y eso da mucho, te suelta, ¿no? Te abre, te deja, te permite estar ahí, ¿no? Vale, a ver, vamos, ¿cómo dar ese paso final de dejar ir cuando sabes que eso no te hace bien? Bueno, creo que también, bueno, dale tú. ¿Cómo dar el paso final? ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo dar el paso final de dejar ir cuando sabes que eso no te hace bien? Aquí creo que volvemos al beneficio, no, bueno, Sí, ¿cómo dar el paso digamos, estoy en un final? trabajo que no me gusta, estoy en una pareja que sé que no, ¿qué es lo que me puede dar aquí? Claro, ¿cómo hacerlo? Haciéndolo. Es que no hay otra. Creo, No hay otra. creo que Pero aquí sí también, tiene que ver con ese balance, ¿no? Que decíamos de ganancias y pérdidas, de darte cuenta realmente cuál es la ganancia que dejas atrás, ¿no? Ahí a lo mejor eso te puede ayudar, no sé, tendríamos que ver el caso, pero ¿cómo se hace haciéndolo? Como la mayoría de cosas en esta vida. bueno, y también la ilusión, ¿no? Por lo que está por venir, ¿no? O sea, al final es como esta ganancia pérdida, Sí, el, si yo estoy aquí y consigo que esto esté aquí, voy a ir mucho más motivada hacia esto, ¿no? Que claro, empieza claro. a buscar Y lo mira, diferente, pero como hay una cosa también, perdona, que nos puede ayudar a soltar, que no tiene tanto que ver con decir adiós, sino que tiene más que ver con agradecer, con dar las gracias. Gracias por haber pasado por mi vida. Gracias por lo que he aprendido contigo. Gracias porque soy hoy quien soy, gracias a que eh, tocaste mi vida, ¿no? De alguna manera. Entonces, cuando consigues agradecer, es mucho más fácil soltar. me gusta mucho esto porque yo lo digo mucho, vuelvo a la astrología, ¿no? Con Escorpio sería un poco a veces, no exactamente así, ¿no? El por qué, ¿no? Y Sagitario sería el para qué, ¿no? Es ese momento en el que yo le encuentro sentido a esto que está pasando, ¿no? Y en el que cualquier proceso, por muy doloroso que sea, yo consigo verle un aprendizaje, algo que yo saco de ahí, ¿no? Y eso es muy poderoso, ¿no? El entender que cualquier cosa que me pase, bueno, pues una pareja que yo he tenido, una pareja tóxica, por ejemplo, incluso de ahí yo voy a sacar un aprendizaje, voy a sacar una fortaleza y voy a salir adelante y voy a pues entender qué cosas no quiero más en una relación, entender cosas de mí que quizá ya no sirven, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces el pasar del por qué al para qué. Es un gran proceso de transformación en realidad.
Hacemos un proceso Dicen, de transformación. dicen que el universo premia la acción y nos brinda feedback. Qué bonito. Muy bien, pues ¿quién lo dice esto? ¿Sari? Sari. Sari, gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Eh, Bueno, estamos a 5 minutos de cerrar o me lo estoy inventando yo. sí, ya. Bueno, si tenéis más dudas, damos pie a dudas. Sí, si queréis, tú tienes alguna cosa más que quieras comentar, millones de cosas, pero así que... Hay millones de cosas, pero hay algunas que yo quiero que queden muy claras con respecto al duelo y a la pérdida. Y es que el único camino para dejar de llorar y para dejar de dolerse es llorar y dolerse. O sea, transitarlo, hacerlo. Mm, Solo tú vas a recorrer el camino, solo tú lo puedes hacer. Es tu camino, ¿sí? Y eso no quiere decir que lo tengas que hacer sola, mm, pero ese camino es tuyo. Que los duelos saludables, los duelos sanos se suelen hacer en compañía, porque como te decía antes, el dolor compartido es menos dolor. mm, Y que a un duelo se aprende viviéndolo. mm. Yo te lo puedo contar, No se pero puede evitar, otra ¿no? cosa es experimentarlo y vivirlo, ¿verdad? Sí, Totalmente, eso sí. es. Y algo que es muy importante que yo siempre le digo a la gente cuando viene a consulta es que todo pasa. Mm. Y esto que estás viviendo también pasará. Ay, mira, me gusta mucho, no tiene nada que ver, pero es un cuento que nunca me acuerdo muy bien, pero al final era como un rey, no sé qué, que decía, voy a dar un premio o algo así a quien me traiga una cosa que me ponga alegre y triste a la vez, ¿Ya? ¿no? Algo que me haga que esté alegre y a la vez esté triste, ¿no? Y va una señora y le susurra algo al oído y dice, has ganado. Y lo que le dice es, este momento también pasará. Y es muy bonito, ¿no? Porque al final es como la alegría de saber que esto también pasará, pero también la tristeza de vive el momento, ¿no? Bueno, me ha recordado a esto. Estoy Me ha gustado mucho tu cuento, gracias. Vale, ya Muchas dejamos los cuentos gracias. Los cuentos. y vamos a lo que os habíamos hablado, ¿no? De este pequeño ejercicio de mindfulness, porque Carol, además de hacer terapia de duelo, etcétera, pues también trabajas con el mindfulness, que si nos quieres explicar muy rápidamente. Y el duelo también se trabaja con el Ujú. mindfulness, nos ayuda a conectar con el presente y a elaborar o a cultivar una mirada compasiva, amorosa y curiosa hacia nosotros. Y cuando somos capaces de vernos desde el amor, desde la compasión y desde la curiosidad, somos capaces con más facilidad de conectar con nuestras heridas y con nuestras sombras y con nuestro dolor. Mm, Y nos ayuda a contactar también con las fortalezas que tenemos para salir y seguir adelante y convivir y compartir la vida, ¿no? mm, Entonces, es una práctica, es una manera de vivir y es una herramienta en terapia muy poderosa, muy sanadora. Y hoy queríamos cerrar con este pequeño regalo de mindfulness, con esta pequeña práctica, porque hemos hablado de temas muy profundos. Yo creo que lo hemos hecho con todo el respeto, con todo el amor posible que nosotras sabemos, con todos nuestros conocimientos y con nuestras vivencias. Y eso no ha dejado indiferente a las personas que hoy nos habéis acompañado, que hoy habéis estado con nosotros, porque es un tema muy delicado también, mm. ¿sí? Conectamos mucho con nuestra vulnerabilidad. Y yo creo que para cerrar es bonito a lo mejor hacer esta práctica en la que te invito ahora a que te pongas cómoda, te pongas cómodo donde estés, en una postura lo más relajada posible y que te permita a la vez estar atenta para no perder esa conexión contigo, ¿no? Puedes cerrar los ojos si te sientes cómoda, ¿sí? O dejarlos entreabiertos, lo que sea más cómodo para ti. Y hacer 3 respiraciones profundas, inhalando por la nariz y exhalando por la boca, soltando
esa tensión, como para avisar a tu cuerpo de que vas a cambiar la mirada de fuera hacia adentro, como avisando a tu cuerpo de que lo estás habitando. Y tómate un par de minutos para ver el impacto que ha tenido esta información que hemos compartido, de estos temas que hemos hablado. Te invito a que lo hagas con una mirada amable y curiosa. Nada que cambiar. Todo está bien. Todo tal cual está es como tiene que ser. Simplemente observa con curiosidad. Y fíjate qué sensaciones aparecen en tu cuerpo, aquí ahora, con los ecos y las resonancias todavía del tema que hemos tratado hoy, de dolor, de amor, de pérdida, de soltar. Observa si aparecen tensiones, cosquilleos, tal vez en la zona del pecho, de la barriga. Está bien lo que aparezca, simplemente obsérvalo. Y fíjate estas sensaciones, con qué emoción te conectan, cómo te hace sentir. ¿Es agradable? ¿Es desagradable? Tal vez te asusta, te resulta entretenido. ¿Cómo es? ¿Cómo es esta experiencia para ti? ¿Cómo es abrir la muerte, la pérdida, la separación? Fíjate si a la vez viene algún recuerdo o alguna imagen, aunque no tenga sentido, algo está viniendo que conecta con esto, con esta sensación y con esta emoción que estás sintiendo ahora. Permítela y déjala venir. Y fíjate de qué te estás dando cuenta. Si te está costando conectar con esto, también date cuenta cómo tu mente pretende distraerte. Date cuenta de esto también. ¿Y qué has aprendido aquí? Si has aprendido algo y si no, está bien también.
tu ritmo, haces un par o tres de inhalaciones profundas y exhalaciones por la boca para avisar a tu cuerpo que vamos a ir abriendo los ojos y volviendo otra vez a contactar con el exterior, con la mirada del otro. Y darte las gracias por esta práctica. Muchas gracias. Bueno, pues nada, ahora es como, no quiero perturbar la paz de la gente. Bueno, muchas gracias a todos los que habéis estado en el directo, lo subiremos. Espero que os haya gustado y como dice Carol, hemos tocado temas muy, muy profundos, ¿no? Que a veces también pueden ser dolorosos, pero justo de esto va la temporada de Escorpio, ¿no? De atreverse a mirar estas cosas, ¿no? Y crecer a través de ellas. Y muchas gracias a ti, Carol, por Bonita, Patri. Muchas gracias. y nada, un beso y buena luna llena a todos. Gracias. Igualmente para ti. Un beso a todas, a todos. A todas, sí. Sí.